Vamos a proceder a ir calculando las entalpías conocidas, que serían en este caso, vamos a ir escribiendo en el mismo orden en que planteamos nuestro diagrama TS. Vamos a empezar acá arriba, donde conocemos el estado 7. Entonces, en el estado 7 tenemos la temperatura T7, que es 500, y podemos conocer también la presión en el punto 7, que es 8600 kilopascal. Entonces, en este punto no hay ningún problema en calcular una H7 y en calcular una S7 a partir de los valores de temperatura y presión. No hay ningún problema. Esta H7 sería la H7 real, la S7 sería la S7 real, que sería el punto 1 que está acá. Vamos a pasar al estado 8. En el estado 8 tengo la presión 8, que en este caso es de 2900 kilopascal, pero no tengo alguna otra variable termodinámica. Sí sabemos que algo importante que justamente conviene ver acá es que, de acuerdo a la expansión que tenemos, como es una sola turbina, este punto, que sería 8 isentrópico, 10 isentrópico, 12 isentrópico, 14 isentrópico y 16 isentrópico, todos van a ser igual que la S7. ¿Está bien? Y eso es algo que me va a permitir con facilidad, en este caso, calcular cada uno de estos estados. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a aclarar que la S8 en condiciones isentrópicas es igual a la S7, y con esto podríamos sacar entonces la H8 en condiciones isentrópicas. ¿Está bien? Y teniendo la eficiencia, yo puedo plantear la eficiencia de la turbina como, sabemos que es la relación entre el trabajo, en este caso real, con respecto al trabajo máximo o isentrópico. Entonces nuestra eficiencia estaría definida como el trabajo sería H8 menos H7 en condiciones reales sobre H8 isentrópico menos H7 en condiciones reales. Entonces se supone que lo que estaríamos sacando de esta expresión sería nuestra H8 real. ¿Está bien? Vamos a hacer eso mismo para lo que sería en este caso el estado 10. Tenemos que la presión en 10 es 1150. Tenemos que la S10 en condiciones isentrópicas va a ser igual a S7, y con eso podríamos calcular una H10 isentrópica, y de vuelta con la eficiencia de la turbina, que sigue siendo la misma eficiencia, ¿sí? Por más de que yo tenga diversas etapas en donde esté logrando esa expansión, lo único que varía es el flujo másico a través de cada una de esas secciones. Independientemente del flujo másico que yo esté haciendo pasar por las distintas etapas de la turbina, la eficiencia va a ser la misma en cada una de esas etapas, o la eficiencia en general, ¿verdad? Entonces, en este caso, la eficiencia sería H10 menos H7 sobre H10 isentrópico menos H7. Eso es considerando, por un lado, la expansión ya total entre lo que sería H7 y H10, ¿verdad? Que sería H7 acá y H10 que tenemos, digamos, acá. ¿Está bien? Pero de igual manera, esto se puede plantear sencillamente como también la diferencia entre los dos estados, entre 10 y 8 que tenemos acá. ¿Está bien? Solamente que en este caso hay que tener cuidado que a la hora de calcular el trabajo real sería H10 real menos H8 real. ¿Está bien? Entonces vamos a escribir también eso, que la eficiencia se podría escribir de la siguiente manera: la relación entre la H10 isentrópica
la H10 real menos la H8 dividido la H10 isentrópica menos la H8 isentrópica. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, porque lo que estamos haciendo es analizar, digamos, inicialmente tomé entre el 7 y el 10 directamente. Quiere decir que saltamos del 7 acá. Entonces, básicamente estamos trabajando con esta partecita. Esto sería 7, esto sería 10, prima, y esto sería 10. Entonces, esto es lo que estamos analizando al inicio. Pero si yo voy a estar analizando entre el 8 y el 10, entonces tendríamos lo siguiente, esto sería nuestra línea de presión 1, esto sería la línea de presión 2. Esto es lo que tenemos con respecto a, esto sería el punto 8', esto sería el punto 10', esto es el 8 real y esto es el 10 real. Entonces si voy a calcular la eficiencia con esto, la diferencia entre las entalpías isentrópicas sería H10 isentrópico menos H isentrópico y la diferencia real sería H10 real menos H8 real, ¿verdad? Es algo que pueden corroborar o algo que pueden en este caso comprobar y analizar para tener en cuenta, ya que suele ser más o menos un error la interpretación, digamos, de las eficiencias en esta etapa de la turbina. Bueno, entonces vamos a seguir escribiendo lo que nos quedaría acá, que sería para el estado, creo que es el estado 12. Entonces, para el estado 12 tenemos la presión 12, que en este caso es de 375 kilopascal, y el resto sería lo mismo que ya vimos acá. Yo puedo calcular la eficiencia entre el punto H12 real y el punto 7, o el punto H12 en este caso isentrópico y el punto 7 que tenemos acá, o directamente tomar entre el 12 y el 10 también que está acá, ¿sí? Entonces, la entalpía 12 isentrópica se puede calcular ya dependiendo de cómo ustedes en este caso evalúen o cómo ustedes tomen en este caso. Y para la última etapa, que sería 14 y 16, creo que sería lo mismo. Entonces, no sé si es necesario volver a aclarar esto. Esto sería la presión en 14, que es la presión de 87,69 kilopascal, y calcularíamos entonces la H14 en condiciones isentrópicas de la misma manera. Y por último, el estado 16, tendríamos la presión en 16, que es de 10 kilopascal, y la H16 en este caso sería la H16 isentrópica, sería la que podríamos obtener a partir de la eficiencia. ¿Está bien? Bueno, entonces, con eso creo que tenemos definidas todas las entalpías que se están extrayendo de la turbina. Sería el 7, 8, 10, 12, 14, 16. Quiere decir que ya tenemos todo esto. El estado 1 y el estado 2 son dos estados conocidos también, que vamos a anotar acá. El estado 1 es sencillamente la temperatura 1, el problema me dice ya que es de 45, y la presión 1 sabemos que es de 10 kilopascal. Con esto podemos sacar sin problema una H1 real ya en este caso. El estado 2, también sabemos que la temperatura T2 es de 46 grados y la presión 2 es la presión de la caldera, que sería 8600 kilopascal. Entonces, acá con esto podemos calcular
la H2 real también. En este caso, entonces, si ya tenemos la H2 real y la H1 real, sencillamente ya podemos calcular el trabajo de la bomba real sin usar la eficiencia, en este caso, de la bomba, ¿verdad? De igual manera, esto se podría calcular si, por ejemplo, planteo el trabajo de la bomba como B1 por P2 menos P1, sería nuestro trabajo isentrópico. Y este trabajo isentrópico corregimos en este caso con la eficiencia y con eso deberíamos tener el mismo trabajo de la bomba que sería H2 menos H1. ¿Está bien? Vamos a tratar de ver si podemos corroborar también eso a la hora de calcular. Bueno, entonces tenemos definido el estado 1, el estado 2 y creo que no habría problema tampoco para definir el estado 3, 4, 5 y 6. Voy a colocar acá de manera general el estado 3, 4, 5 y 6. Temperatura son conocidas y la presión es igual a la presión de 8600 kilopascal. Entonces no hay ningún problema para calcular H3, 4, 5 y 6, que serían las temperaturas, las entalpías correspondientes a lo que van saliendo de cada una de las etapas de los calentadores. ¿Está bien? Ahora nos quedaría cada una de las corrientes que condensan de las fracciones de vapor que enviamos a los calentadores, que serían 9, 11, 13 y 15. Entonces voy a anotar también acá de manera general el estado 9, 11, 13 y 15. Sabemos que esto está trabajando en la condición de la presión de ese calentador y la temperatura de saturación, que es 231, 186, 141 y 96. Entonces, en cada una de estas etapas se conocen T y P del calentador de agua de alimentación cerrado. ¿Está bien? Creo que no es necesario que vaya escribiendo uno a uno de vuelta a esto porque creo que se entiende, ¿verdad? De alguna manera, si es que no entienden, simplemente pregunten para que se haga la aclaración necesaria. Bueno, entonces con eso tendríamos 9, 11, 13 y 15. 1 ya conocemos. Y evidentemente si tenemos 9, 11, 13 y 15, también vamos a tener 9', 11', 13' y 15', que son iguales al 9, 11, 13 y 15, ya que el proceso es isentálpico, ¿verdad? Bueno, entonces con esto creo que sí ya tenemos todas las entalpías y podemos pasar a ir calculando las fracciones a partir de los balances de energía en cada uno de los calentadores, que es lo que vamos a hacer ahora. Voy a irme hacia acá arriba para que sea más fácil ir planteando los balances a partir del diagrama que tenemos. Entonces, los balances de energía serían: el balance de energía vamos a plantear en el calentador de agua de alimentación cerrado 1 primero. Dijimos que vamos a numerarle de acuerdo a la etapa de expansión de la turbina, que sería entonces el 1, el 2, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, el balance de energía en el calentador 1 sería el siguiente. Las entradas serían H8 y H5 y las salidas serían H9 y H6. Entonces, H8 es nuestra fracción, sería H8 por X más H5 por 1, que no hace falta aclarar. Esto sería H9 por X más H6. ¿Está bien? Entonces, si yo ya tengo todas las entalpías, mi única incógnita que tendría que despejar de esta ecuación sería la fracción X. ¿Está bien? Ahora pasaríamos a calcular el balance de energía en el calentador de agua de alimentación cerrado 2, que sería el siguiente. Tenemos las entradas que serían 10 acá arriba, 4 acá al costado a la derecha,
9', que es lo que viene del otro calentador, y la salida serían 11 y 5. Entonces, acá tendríamos H10 por I más H4 por 1 más H9' por, en este caso, X. ¿Sí? Recuerden que esta fracción X que viene acá, se estrangula y esto es lo que se mezcla con la fracción Y que tenemos acá. Entonces tenemos entrada Y, entrada 1 y entrada X, que es la que marcamos acá. Y esto va a ser igual a las dos salidas. La salida por un lado es 5, que es la salida que tenemos acá, y la otra salida que sería 11 más H11, y esto estaría multiplicado por la suma de las dos corrientes, X más Y. ¿Está bien? Ahora pasamos al calentador de agua de alimentación cerrado 3, en donde en esta expresión, como ya calculamos X acá arriba, nuestra incógnita acá sería la fracción Y, ¿verdad? Entonces, para el calentador 3, el balance sería, la entrada sería 12, 3 y 11', y la salida serían 4 y 13. Entonces tenemos H12 por Z, X y Z, más H3 más la corriente 11', H11', esa corriente 11' está multiplicada por el flujo X más Y, que es lo que tenemos acá, la salida de esto es la entrada de esto, y esto sería entonces, por un lado, H4 por 1 más H13 por X más Y, que es lo que teníamos ya, y a esto es lo que le sumamos ahora Z. ¿Está bien? Que es lo que podemos ver acá abajo. ¿Sí? H13 o 13' se estaría multiplicado por el flujo X más Y más Z, que es lo que tenemos ahí. Y por último, en teoría con esto deberíamos calcular Z entonces, y con esto al final sería el balance de energía en el calentador de agua de alimentación cerrado 4. Tendríamos lo siguiente, tendríamos, vamos a mover de vuelta esto un poco más acá. En el último calentador tenemos la entrada que sería 14, la entrada que sería 2 y la entrada 13' y la salida 3 y 15. Entonces esto sería H14 por W más H13' por X más Y más Z, que es lo que tenemos acá arriba como salida, acá tenemos como entrada. Y tenemos la entrada 2. La salida sería H3 más la salida que sería 15, H15, y esto sería entonces X más Y más Z, que es lo que ya había acá, y a esto le sumamos W. Y con esta expresión estaríamos calculando entonces la última fracción que nos quedaría, que sería W. ¿Está bien? Bueno, entonces con eso ya tenemos las fracciones desconocidas, y con las fracciones desconocidas ya podemos pasar a calcular las cantidades que nos interesan para evaluar nuestra eficiencia y las otras incógnitas que nos pedía el problema. Entonces voy a dejar indicado acá abajo los cálculos restantes que nos quedarían hacer, que serían los cálculos de trabajo de la turbina y trabajo de la bomba, y los cálculos de calor de entrada y calor de salida. Y por último, creo que nos pedía el cálculo del flujo másico para una potencia de
80.000 kilowatts. Entonces, para no extender demasiado, vamos a ver directamente ya los cálculos del trabajo de la turbina y la bomba, en este caso ya en la solución que tenemos en ES. Lo mismo con el calor de entrada y con el calor de salida, y con el flujo másico, que es lo último que nos faltaría para evaluar, ¿verdad? Y nuestra eficiencia. La eficiencia, que sabemos que es trabajo neto sobre el calor de entrada. ¿Está? Bueno, entonces vuelvo a repetir, lo importante de este ejemplo es primeramente entender el funcionamiento realmente del ciclo, que es lo que nos interesa, ¿verdad? No, no necesariamente solamente calcular, sino entender cómo funciona y por qué se diseña el ciclo con esas variables en esas condiciones. ¿Está bien? Luego, identificar justamente cada uno de esos estados termodinámicos mediante el diagrama TS, que es lo que vimos ahora, que es sumamente importante. Y una vez que tenemos todas esas entalpías desconocidas, ir planteando los balances de energía, en este caso necesarios para calcular las incógnitas que nos van a ayudar a responder la pregunta del problema. ¿Está? Bueno, entonces voy a parar de vuelta esto hasta acá, y en la siguiente parte entonces ya vamos a ir viendo la solución paso a paso y los valores numéricos y resultados de todo lo que vimos ahora hasta acá.